Sí, si eres tan amable. Luis, si la tengo creada, está creada y todo, ¿eh? O sea, lo tienes ya, sí. No. Lo tienes, sí. Estamos. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik eta besterik gabe azaltzea ze formatu izango duen kurtso honek, bale? 6 saio dira, astelehenetan, 7tatik saiatuko gara ordu terdi edo egiten. Lehenengo partean ponente bakoitzak, hizlari bakoitzak egingo du bere aurkezpena, eta bai bigarren partean ideia da zuen galderak biltzea eta pixka bat zabaltzea hor eztabaida, ez? Besterik gabe, hori, 6 saio dira, pentsatu dugu desparekotasuna eta reprodukzioa klasearen inguruko eztabaida hezkuntzan jorratu zituen 5 eremu ezberdinetara hurbiltzea, eta, bueno, besterik gabe hor dutzu eta espero dut disfrutatu izana, bale? Venga, eskerrik asko. Bueno. Igual así más fácil, ¿no? ¿Tú voy a hablar desde ahí. Tú vas a hablar desde ahí. Pero como tú quieras. No, lo dejamos ahí para los dos y listo. Bueno, buenas tardes, arratsaldeon. Yo voy a hacer una presentación muy breve de Manuel Rodríguez, mía y del curso un poco como ha hecho Josu anteriormente en euskera. Para empezar, yo creo, igual es malo para empezar un curso, pero lo primero que yo creo que está bien reconocer es que no las tenemos todas con nosotros. Es decir, que no tenemos tampoco muy claro al 100%, ¿no?, que las hipótesis sobre la segregación escolar o la desigualdad escolar en Navarra sean, pues estén sustentadas en datos empíricos, ¿no? Por un lado, porque es bastante difícil encontrar esos datos, ¿no?, aunque están en el INE por un lado, y por otro lado el Gobierno de Navarra, en el Departamento de Educación de Navarra, no deja de sacar año a año esos datos en los que ellos mismos reflejan que existe esa segregación, ¿no?, solo que no lo desagregan por los datos concretos de cada centro, ni modelo, ni nada así, ¿no? Existen unas tablas, luego os enseñaré, en la parte que hablo yo, no voy a dar, creo que ninguno de los dos vamos a utilizar mucho soporte así de tablas ni de proyector, pero bueno, sí que merece la pena ver un par de informes del propio Gobierno de Educación, ¿no? Y proviene sobre todo de una preocupación que es pues muy mundana, ¿no?, que es que hay una parte importante de la gente o una parte de la gente que estamos o nos movemos en Catacrack, que somos o bien profesores o profesoras o bien maestros, estamos en el mundo de la educación, o por la otra vía, ¿no?, que es la de ser padres y madres, ¿no? Y, joder, pues yo qué sé, yo el año pasado, en el instituto en el que estaba, pues constaté en primera persona pues que se segregaba al alumnado, ¿no?, que se colocaba a la gente y que esa colocación, en principio aparentemente natural o basada en cuestiones académicas o de la elección de idioma que hacían en algunos casos, pues luego reflejaba, en el caso concreto en el que estaba yo, pues por un lado el origen, ¿no?, de si eran autóctonos o no, y por otro lado, en muchos casos, de manera intuitiva, el nivel de renta y el nivel educativo de sus padres, ¿no?, de si habían ido sus padres o no a la universidad, etcétera, sus padres y madres. Entonces, existen datos a nivel estatal que hablan ya de esto. Por otro lado, el año pasado, sobre todo, yo creo que hubo una profusión de estudios y de informes en torno a sociológicos y también políticos e incluso éticos, ¿no? El de Michael J. Sanders, no sé si lo conocéis, La tiranía de la meritocracia, que es simplemente un libro más, que además habla sobre Estados Unidos, pero que ponía mucho el acento en la cuestión de la meritocracia, que luego lo comentaremos más adelante y que está también en el libro de Manuel. Ese es un poco el punto de partida y lo que también, por eso esto es como un aviso, incluso una amenaza, ¿no? Es decir, que contamos con vosotros y con vosotras para hacer
no para hacer realidad esa hipótesis, ¿no? Sino para comprobar si esa hipótesis nuestra, estas primeras intuiciones así quizá muy tentativas, tienen sentido o no tienen sentido. Igual es una locura absoluta y resulta que en Navarra no existe la segregación, no existen mecanismos de segregación, está todo perfecto y ya está. Terminamos el curso, nos tomamos unas cervezas y punto, ¿no? Y nos hemos conocido, que también está bien, ¿no? Pero yo sospecho que no, que yo creo que nos vamos a encontrar alguna que otra cosilla hablando entre nosotros, ¿no? Bueno, hasta aquí el sentido y la intención del curso, que tampoco me quiero yo extender. La parte, digamos, de Manuel, este es Manuel Rodríguez, autor de este libro que tiene aquí delante, que es El efecto clase media, y que junto con lo anterior, ¿no?, más en clave, digamos, vital y casi personal, es como el segundo detonante o el segundo factor que ha hecho que queramos hacer este curso, ¿no? No entro a contar mucho más, simplemente pues señalar que en el libro de Manuel habla sobre la estructura de, bueno, el efecto clase media, es decir, cómo se conforman la clase media o las clases medias, si queréis, a nivel del Estado español, y tiene un capítulo muy concreto dedicado a la educación, ¿no? Cómo la educación es un instrumento de esa conformación o que ayuda o que reproduce, digamos, esa estructura de clase, ¿no? Y eso nos ha despertado esa pregunta, es decir, que no es solamente una cuestión puramente pedagógica, aunque yo creo que aquí muchos de los que estamos tenemos ese interés o esa vocación, sino que también es una cuestión política, ¿no? Y yo ya poco más, Manuel Rodríguez, de la Fundación de los Comunes, autor del efecto clase media y participante en Traficantes de Sueños, que es un proyecto, déjame terminar, que es un proyecto hermano y amigo de Catacrack. Vale. Nada, pues muchas gracias por la invitación. Y antes de nada, pues pediros disculpas por varias cosas. La primera, por el frío que hace aquí, que bueno, que ya es bastante meritorio, pues en una tarde como hoy, pues estar aquí, y os lo digo en términos de agradecimiento. La segunda, porque voy a hablar de un tema en el cual probablemente lo que es en términos empíricos, prácticos, laborales, pues tengáis muchísima más información que yo. O sea, mi experiencia en la educación es pequeña. Estuve solamente un curso como profesor de instituto en el Plaza La Cruz, este instituto de aquí del centro, y medio curso en Irubide. Luego, feliz o desgraciadamente, pues dejé la educación secundaria y también la ciudad. Y luego estuve un tiempo también de profesor en la Complutense. Es decir, que nunca me he acabado de encuadrar aquí, y eso ha sido pues en cierta medida por formación y también por lo que sería pues la tradición familiar. Estaba destinado a ser profesor de instituto o quizá de universidad, y al final renunciaba a eso por un proyecto de este tipo. Entonces, os vuelvo a decir que mi información será en ese aspecto bastante más limitada que la vuestra. Lo que sí creo que puedo aportar es, de alguna manera, un cierto marco de cómo opera lo que podríamos llamar el sistema de educación, en un sentido muy amplio, como un mecanismo, un gigantesco mecanismo de distribución social, que a la vez es de reproducción de ciertas formas de estructuras sociales, de ciertas divisiones en términos de clase que ya están establecidas en la sociedad. Y que, en principio, yo creo que eso es algo que, en términos de lo que es la comunidad educativa, es algo que opera constantemente, pero que lo hace de una forma muy poco explícita, ¿no? Y yo creo que eso es interesante analizarlo, ¿no? En cierta medida, la educación, como cualquier ámbito, como cualquier esfera social, pues opera socialmente a través de una narración. O sea, la sociedad se articula contándose cuentos, ¿no? Eso no es ni bueno ni malo, sencillamente está escrito en lo que son las competencias y las habilidades de nuestra especie. Nosotros vivimos a través de narraciones simbólicas que permiten pues una comprensión inmediata del mundo y que es lo que articula las relaciones sociales. El problema no es el cuento, el problema es si ese cuento es cuestionable, si lo podemos racionalizar, si podemos operar en términos reflexivos sobre el mismo, ¿no? Os voy a decir cuál es para mí la narración educativa, que lo que correspondería a las izquierdas de corte más bien tradicional, que las que ahora mismo operan, las cuales la lógica del diferencialismo, de la identidad es mucho más sólida, pero que operaron hasta hace 2 días, sobre todo en lo que es la tradición republicana y también jacobina, de una forma fuerte, y que también existe en el Estado español, y yo creo que aquí, ¿no? Y que además ha tenido expresión legislativa, es decir, que ha sido la justificación de prácticamente todas las leyes que se han ido produciendo desde mediados del siglo XIX hasta hace 2 días, ¿no?
podríamos decir que si queréis, retrotraernos a los primeros teóricos de lo que era una educación entendida como derecho universal para toda la sociedad, una educación en términos emancipatorios, desde Comte hasta, pues yo qué sé, pues, la generación de la República del 27 en España o en el Estado español hasta prácticamente todos los partidos de la izquierda obrera hasta hace 2 días, ¿no? Y yo creo que los 3 puntos fundamentales de esta narración o esta justificación de lo que sería una educación en términos inclusivos, en términos integradores, en términos también de construcción de sujetos autónomos, emancipados, son 3, básicamente, ¿no? Entender la educación como un bien universal, pero un bien universal que lo que debería garantizar no es tanto una igualdad de resultados, sino como una igualdad de oportunidades. Esto está en todos los textos legislativos. Por ejemplo, la ley Villar-Palasí del año 70, que es la que construye el sistema educativo moderno, la que establece y destruye lo que sería el sistema de la ley Moyano y establece pues, lo que es la división actual, ¿no? Ahora reformada, pero en cualquier caso entre EGB como educación universal y hasta los 14 años y luego un bachillerato de carácter optativo, ¿no? El segundo elemento yo creo que es la educación como una realización, es decir, entendida como un derecho subjetivo que comprende y que construye a los individuos como sujetos autónomos, ¿no? Es decir, la educación es el lugar donde se desarrollan las vocaciones, donde pues todo el mundo tenemos derecho a un acceso al conocimiento que también es un proceso de realización, de construcción de un yo independiente, subjetivo, es decir, de un sujeto que podríamos llamar autónomo. Y el tercer lugar, que desde luego es el más controvertido y el más engañoso y el más tramposo, es el sistema educativo, la escuela, podríamos decir, como un lugar que es socialmente neutro. Es decir, en la escuela, una especie de cápsula que es independiente de su contexto social, es un lugar en el cual solamente atendería a 2 criterios por parte del alumno, 2 criterios de mérito, que es su esfuerzo y su genio, entendido no simplemente como una especie de distinción individual, precisamente, vaya la reiteración, genial, sino de acuerdo a sus actitudes, sus capacidades, sus inclinaciones naturales, etcétera, ¿no? Podríamos decir eso, como igualdad, derecho y, en cierta medida, una suerte de meritocracia. La educación también cumple funciones formativas asociadas al sistema económico, pero en las cuales yo creo que eso, curiosamente, si queréis, por remitirnos a estudios que yo creo que son interesantes y que son los fundantes de una sociología de la educación crítica, no los fundantes, pero sí elementos fundamentales, que serían estos de Bourdieu y Passerón, los herederos, la reproducción social, textos que se han citado un montón de veces, ¿no? Pero en cualquier caso, si atendemos la educación como un sistema de formación en términos profesionales, podríamos decir que es profundamente ineficaz. Es decir, que no se necesitan 14, 20 años de educación para ejercer determinadas profesiones que realmente, en principio, se podrían aprender con muchísimo menos tiempo. En cualquier caso, respecto a los 3 primeros puntos de esa educación progresista, progresiva, integradora, democrática, igualdad, derecho y, en cierta medida, meritocracia, deberíamos preguntarnos si la escuela funciona así. Es decir, si la escuela es un mecanismo de igualación social y de integración social, o de igualación / integración, siempre en una tensión, porque igualación no es lo mismo que integración, o si realmente es un mecanismo que reproduce desigualdades. A favor de la primera tesis, y yo entiendo que siempre, cuando hablamos de este tipo de cosas, debemos entender que un sistema tan complejo pues, produce efectos contradictorios y muchas veces diversos. A favor de la primera, es decir, a favor de que sí es un mecanismo de igualación social, yo creo que hay una evidencia fortísima y que muchos habréis vivido en vuestras propias familias, casas, trayectorias personales, biografías, etcétera. Y la sociedad europea, la española, la navarra, la vasca, son sociedades que a día de hoy son sociedades altamente escolarizadas. Es decir, esto es una novedad. Es decir, vosotros simplemente os situáis en lo que sería pues, los sistemas sociales de hace 50 o 60 años, veríais que no eran sociedades exactamente escolarizadas, eran otra cosa. Y que, por ejemplo, los viejos sistemas de clase no se reproducían a través de la escuela. Es decir, la clase obrera no se reproducía a través de la escuela, se reproducía básicamente a través del trabajo manual dentro de la fábrica, la minería o el trabajo manual aplicado al campo. Y la burguesía, paradójicamente, otro tanto. Mecanismos de formación interna, sus propias escuelas, de profesionales y, sobre todo, oficios adquiridos, sobre todo en la vieja lógica o primera lógica del capitalismo familiar.
La escuela es una institución central para nuestras sociedades si las entendemos como sociedades que están articuladas en torno a la clase media y al hecho de que la escuela es un mecanismo de reproducción de la clase media, y entiéndase por clase media no simplemente el rango medio en términos salariales, culturales y tal de unas sociedades, sino la clase media como el pueblo que articula y que de alguna manera integra estas sociedades liberales democráticas actuales y que constituyen la mayoría en términos subjetivos de las mismas, ¿no? Es decir, si nosotros consideramos que vivimos en sociedades escolares y sociedades que se han igualado a través de la escuela, verdaderamente podríamos reconocer que la escuela ha sido un mecanismo también de movilización social ascendente positivo durante los últimos 50 años, también de una forma pues patente y curiosamente muy eficaz. Cuando me refería a vuestras biografías, es típico el caso en el cual pues uno dice era más común en la generación de los padres. Yo fui la primera generación que fue a la universidad, que tuvo la posibilidad de un acceso a una carrera profesional, que abandonó el trabajo manual, que pudo tener un reconocimiento y una trayectoria positiva en sociedades urbanas, etcétera, ¿no? Y si lo consideramos así, este progreso es prácticamente omnicomprensivo de toda la sociedad. Se pasa de sociedades como sería la española, que a principios del siglo XX todavía pues tendría un 20, un 30, un 40% de analfabetismo, a sociedades donde el analfabetismo es prácticamente inexistente. Sociedades donde la educación primaria, la instrucción básica que se establecería en la ley Moyano, pues realmente no superaba pues, ese grado de titulación nada más que un 10, un 12, un 15, un 20% de la población, a sociedades donde la gran inmensa mayoría pues tienen titulaciones de secundaria obligatoria o posobligatoria, ¿no? Si lo vemos en términos de instalaciones escolares, pues 3/4 de lo mismo. Os puedo dar unos cuantos datos que son bastante increíbles, ¿no? O sea, por ejemplo, en términos de construcción de institutos, ¿no? Pues si vemos así, por ejemplo, en el año 49, 50, apenas había 120 institutos en todo el Estado español, en toda España. 120 institutos quiere decir que habría prácticamente uno por provincia, 3 o 4 en las grandes capitales, bueno, unos pocos más, 10, 12 en las grandes capitales y poco más. No sé a la altura del año 40 cuántos institutos habría en Pamplona ciudad, pero supongo que Plaza La Cruz y poco más. No sé si habría muchos más, ¿no? Es decir, el instituto era prácticamente como la universidad. Bien, pues si cogéis los que habría en el año 69-70, habían pasado a ser 647, evolución dentro de lo que es la extensión de los servicios públicos en el tardofranquismo. En el año 80 eran cerca de 1.000 y en el año 90, pues 1.500. De hecho, la formulación, la tipología de arquitectura de los institutos en este país es la de los 70-80, entendidos como más o menos cubículos normalmente construidos de ladrillo, con aislamientos relativamente bajos y con sistema más o menos carcelario, ¿no? Pero bueno, que es una evolución positiva. Si lo veis en términos de, por ejemplo, el número de universidades públicas, pues la evolución es también bestial. O sea, se pasa, por ejemplo, en el año 60, donde solamente había 11 universidades públicas, solo una más que las que había en el siglo XVI. A principios del siglo XX se crea la Universidad de Murcia y hacen 11. Todas las antiguas eran previas, ya existían en el 1500, en el 1600, a tener en el año 70 15, 80 28, 90 35, 2000 50, ¿no? Es decir, toda la expansión de las universidades que se producen públicas dentro de la extensión del Estado de las autonomías y tal. Y si miráis, que esto es un dato todavía más alucinante, el número de matriculados universitarios, pues veréis que se pasa del año 50 de 54.000 al año 60 170.000, 346.000 en el año 70, en el año 80 657, más de 1 millón en el 90, 1,5 millones en el 90 en el 2000 y más o menos 1,5 millones, 1,5 millones en el 2010-2020. Que es una expansión brutal. De hecho, si lo podéis considerar también en términos, pues, por ejemplo, datos que ofrecen los censos, ¿no? Los censos de población, que sabéis que se hacen cada 10 años. Pues en el año 60, tan tarde como en el año 60, solamente había 250.000 trabajadores con titulación universitaria en todo el Estado español. 20 años después, en el año 81, ya eran 1,5 millones. A día de hoy serán 5, 6, 7, 8 millones, ¿no? Es decir, es un cambio brutal, salvaje. Pensar lo que era tener un título universitario en el año 50 o 60, donde prácticamente lo que era garantía de una especie
de suerte de título nobiliario, ser ingeniero, arquitecto, etcétera, a lo que es a día de hoy, que es poco más que ser un trabajador especializado y ni siquiera tiene garantizado la fortuna de tener un buen trabajo gracias a estas titulaciones, ¿no? Sí, son cambios, son radicales, ¿no? Brutales. Bien, entonces, en términos de expansión de ese bien universal, que sería, ¿no?, pretendidamente universal, que sería la educación, pues la evolución ha sido brutal, ¿no? Es una sociedad escolarizada y es una sociedad que se refleja en la escuela, es decir, que la titulación que uno tiene realmente determina mucho el valor social que se le reconoce a esa persona. Y eso aparece, por ejemplo, en el campo laboral. También ligado, por ejemplo, a la expansión del empleo público. Es decir, el empleo público está claramente jerarquizado por, y lo estaba de una forma muy severa, por el grado de titulación que uno tenía, ¿no? Pues supongo que eso todavía sigue rigiendo, ¿no? Pues los de nivel A, aunque pues son los que tienen las titulaciones superiores, los del B los que son diplomados, los del C los que solamente tienen la secundaria posobligatoria, etcétera, etcétera, ¿no? Para acceder a las oposiciones y demás, ¿no? Bien, la cuestión es que toda esta expansión o esta generación de la sociedad escolar, volvemos a decir, ha sido un mecanismo de igualación o realmente produce efectos desigualitarios, segregadores, que en principio no están ahí. En mi tesis básicamente es que la educación, como la propiedad inmobiliaria, como muchos otros elementos que constituyen nuestra sociedad, excluyen a través de lo que incluyen. Es decir, que ahora vamos a hablar de la parte en la cual pues, precisamente esa promesa de esa ideología progresiva de la educación y con sus distintas realizaciones legislativas no ha operado, y no ha operado también no solamente porque haya otros elementos de lo que serían formas de entender la educación más segregadoras, directamente segregadoras, sino también porque están inscritos dentro de esa ideología progresiva, por decirlo así, ¿no? El elemento más interesante de esto es que cuando uno ve esa expansión de la educación, lo que observa siempre estadísticamente, y podréis decir, yo conozco 40.000 casos que no son así, pero estadísticamente esto es una ley, porque es una tendencia que se reproduce, es que el salto educativo no fue más allá de 1 o 2 puestos por generación, y que además ese salto se produce mucho en la generación de los 60, es decir, en la década de los 60 y los 70, y luego se tiende a estabilizar. Me explico con esto. Datos, por ejemplo, o estudios de 1970. La posibilidad de que tenía un jornalero agrícola de que su hijo fuese a la universidad era del 0,1%, 1 de cada 1000. La posibilidad de que lo fuese un hijo de un licenciado era del 60-70%. Se ve claramente, ¿no? Ese tipo de ley se mantiene a día de hoy, solamente que mucho más difuminada en términos de que el número que va a la universidad es muchísimo más amplio, ¿no? Otro dato interesante, que ahora mismo está corregido por los mecanismos de promoción, yo creo, más o menos automáticos dentro de la ESO, pero que hasta hace 2 días se veía muy claramente. Entre el 20 y el 35% de la población escolar en España, desde los años 70, no titulaba la educación obligatoria. No llegaba a la suficiencia en EGB y no titulaba la ESO hasta fechas muy, muy, muy recientes. Los datos creo que son diferentes, algo diferentes en Navarra. En las comunidades más ricas, pues normalmente este dato es algo menor, pero en cualquier caso es una constante histórica. Es decir, hay un 20, 25, 30% de la población que claramente es, ¿cómo lo podríamos hacer? No educógena, educófoba, población que es directamente expulsada de la escuela o que no se reconoce la misma o que tiene una tendencia al abstencionismo escolar pues bestial, a la abstención, abandono escolar, ¿no? Es otro dato que yo creo que es interesante. Por supuesto, este 20-30% de la población es aquel 20-30% cuyos padres normalmente no tienen ningún tipo de titulación, capital cultural escolar bajísimo, los niveles de renta más bajos, pertenencia a distintas minorías, minoría roma o gitana, o como la queráis llamar, etcétera. En cierta medida aquí se vendría a cumplir una de las leyes que establecían Bourdieu y Passerón en sus muchos trabajos. Y es que realmente lo que encontramos que la escuela muchas veces lo que hace es simplemente traducir un capital previo, que puede ser de carácter económico, de carácter capital social, es decir, de contactos, capital cultural, en términos que van mucho más allá de la escuela, una transformación en títulos educativos que luego confirmaría el carácter de los capitales previos. Es decir, que realmente lo que haría es como reproducir un sistema social que ya está organizado previamente, pero a través de la mediación de la escuela. Es decir, la educación no produciría en términos estadísticos mayoritarios ese ideal de integración y de
si queréis, de universalización y democratización de lo que debería ser como un bien asequible en términos de igualdad de oportunidades para todos, sino que simplemente lo que haría es reproducir las viejas divisiones, transformándolas a través de los títulos escolares en realidad, en una reproducción ampliada de las viejas divisiones, ¿no? Bien, vamos a intentar llevar el argumento un poco más allá y más en concreto, tratar de concretizarlo. Yo creo que esto lo va a hacer luego con mucho más desarrollo Armando. Tratar de ver cómo opera esto ya en términos de lo que es la evolución concreta del sistema escolar en el caso español, de una forma un poquito más clara, ¿no? Os decía estas dos tendencias contrarias a la igualación y hacia la segregación escolar, que viven en tensión y que las dos tienen argumentos a favor y que por lo tanto no deja de ser un elemento, una discusión compleja. Pero sí podríamos decir que en las formas de segregación escolar españolas perviven también elementos que obviamente no responden a esta ideología progresista o esta ideología, si queréis, de la escuela republicana, de la escuela integradora, de la escuela democrática, ¿no? Obviamente España dista de haber sido una república y obviamente toda república dista de ser un sistema democrático. Suelen ser sistemas oligárquicos siempre. Pero bueno, en cualquier caso, lo que podríamos decir es que en el caso español existe una herencia, una inercia de lo que era la educación en manos de la Iglesia y de las paraformaciones eclesiásticas, órdenes de distinto tipo, etcétera, ¿no? Que se observa muy claramente en el desarrollo del sistema público escolar. Si recordáis las cifras que os he dado antes, de pasar de poco más de 100 institutos a más de 1.500, de 10 universidades a 50, lo que tenemos que considerar es que al lado de los institutos y al lado de los colegios públicos había siempre sistemas, colegios de tipo religioso. Y durante la transición española y en los años del primer gobierno socialista hubo la idea, empujada por la izquierda, de generar un sistema público de carácter similar al francés, es decir, que fuese prácticamente omniabarcante y arrinconar completamente lo que serían los sistemas que ahora llamaríamos colegios públicos, de colegios concertados, religiosos, etcétera. Eso no se llevó a efecto y, como en muchos otros campos, se llegó a un compromiso. Ese compromiso se estableció en la LODE de 1985, que es la ley que establece los conciertos escolares, si no me equivoco, ¿no? Firmada por el ministro Marabal, que algunos conoceréis, porque fue también el ministro que tumbaron las primeras huelgas masivas de estudiantes de la postdemocracia, las huelgas del 86-87, conocidas por la figura del cojo manteca. No sé si os acordaréis de esas, ¿no? Cuando se trató de establecer un sistema de selectividad. Bien, fueron unas huelgas exitosas porque se tumbó al gobierno y se consiguió que la selectividad no fuese más allá. Y además fueron el rito iniciático de toda una generación, en la cual yo me incluyo. Bien, pues en esos conciertos escolares se estableció ya el sistema tal y como lo conocemos a día de hoy. Tendríamos un sistema público dual, como ocurre, por ejemplo, también con la sanidad, ¿no? Nos encontramos un sistema que es parapúblico, aunque no se reconozca del todo, que es el sistema de los seguros médicos, por los cuales han sido prácticamente la vía de acceso a la sanidad por parte de los funcionarios, una paradoja, hasta hace 2 días, ¿no? Ese sistema dual sería un sistema de educación pública y un sistema de educación concertada, en los cuales, en principio, se garantiría la igualdad de acceso a los centros y el hecho de que la gratuidad de la enseñanza. Luego, esto tiene 50.000 trampas que ya conoceréis infinitamente mejor que yo, las cuotas encubiertas, etcétera. Pero, en cualquier caso, el sistema se establece así, lo cual no deja de ser una paradoja. Es decir, se va a apoyar ya también desde el principio en el hecho de que en la propia Constitución se habla de una libertad o un derecho a la educación por parte de los padres, ¿no? Los cuales los padres tienen derecho a elegir el rango de educación para los hijos. Por supuesto, ese sistema concertado no quedará limitado solamente a los colegios religiosos, sino que aparecerán, y en este caso podríamos hablar de todo el movimiento de Castolas, una serie de procesos de autoorganización comunitaria de la educación, también de cooperativas de padres y de profesores, que darán lugar a un sistema laico de educación, que podríamos llamar de carácter progresista y de izquierdas, pero que se incluye ya dentro de esta lógica de público concertada, ¿no? Posteriormente, sabéis que se establece en 1990 otra ley importante, que es la LOSE, la Ley Orgánica General de la no sé qué y la educación, del sistema educativo,
que lo que establece básicamente es la comprensividad hasta los 16 años, la educación obligatoria hasta los 16 años. Con lo cual, buena parte de la población escolar que a los 14 años desaparecía y no iba a los institutos, se incorpora a los institutos, ¿no? Se incorpora a través de la ESO, que pasará la primaria hasta los 12 años y la secundaria de los 12 a 16, con las variaciones habituales que esto implica, ¿no? Lo que establece la LOCSE con esta comprensividad es que básicamente pues, los institutos, en la jerga de la época, se ejevizan, ¿no? Y por lo tanto lo que vemos es una inmediata salida de lo que hasta entonces era el tramo de garantía, de calidad. Se decía siempre que el nivel cultural de un país lo establecía básicamente el bachillerato. Pues bueno, el bachillerato convertido, reducido a 2 años y la ESO extendida a los 12 años, pues lo que reducía básicamente era el bachillerato a un nivel muy pequeño y básicamente pues lo que nos encontramos es que esa población que antes no pasaba por los institutos, pues los puebla. Y lo que se produce es un nuevo éxodo de gentes que en principio deberían estar asignadas a esos institutos hacia centros concertados, con lo cual el sistema de segregación yo entiendo que se refuerza de nuevo en un segundo acto legislativo, ¿no? Se produce para mí una crisis que ya es, que creo que es en la que estamos, frente a la crisis de expansión de la educación pública y de los sistemas públicos que se produce yo creo que hasta los años 90 o primeros 90. A partir de ahí lo que vemos es una crisis de saturación y de competencia a través de la escuela o a través de la opción o la elección escolar entre distintos centros que determina también la posición social de los niños y por lo tanto de los deseos y las expectativas de sus familias, ¿no? Esa fragmentación del sistema público y sistema concertado, creo que a partir de los años 90 se fragmenta, se hojaldra y se vuelve mucho más sofisticada de lo que en principio parece, ¿no? Por un lado tendremos los sistemas, los colegios concertados, que muchas veces establecerán o se organizarán en la medida en que también la segregación urbana es bestial, es decir, que uno mira los mapas de cualquier ciudad y se encontrará que hay barrios que tienen una renta per cápita determinada y otros barrios que tienen una renta bastante inferior, y eso corresponde también con los colegios, pues nos encontraremos con una educación concertada de determinado ámbito y para determinada posición ideológica, religiosa, progre o de otro tipo, una educación concertada pues de menor nivel, pero que también tiene capacidad de segregar a los niños y a las minorías que podríamos considerar en principio menos proclives, más problemáticas en términos educativos, unos centros públicos que se van a convertir en centros gueto. Un caso yo, después de haber estado en el Irurbide, creo que es de los más significativos, o por lo menos lo era en el 2008, 2009, 2010. Creo que ahí no titulaba ni el 20, el 30% la ESO, y que realmente pues era bestial. Y en términos de lo que era población migrante y familias desestructuradas, pues era un porcentaje que yo creo que estaba muy por encima de la mitad. Pero bueno, y unos centros públicos que estarán asignados hacia población, pues si queréis, con mejores recursos o como una acción educativa más. Y además nos encontraremos dentro de los centros públicos pues todo un sistema de segregación interna que está asociado al segundo idioma, ¿no? Los mecanismos, normalmente los que yo he conocido son el AVE, pues con segundo idioma y por lo tanto los niños que prosperan, el CDI, perdón, y luego las clases de compensatoria, como se llamen ahora, que realmente pues son las aulas condenadas, ¿no? O como muchas veces dicen algunos compañeros, la futura carne de cárcel, ¿no? Bien, ese tipo de comentarios tan guays que a veces se escuchan por ahí, ¿no? La cuestión es que en la situación actual yo creo que eso es bastante reversible. Lo que estamos viendo básicamente es que los mecanismos de integración que durante la expansión educativa permitían que ese proyecto de corte republicano progresista, a pesar de todos sus déficits institucionales de distinto tipo, operasen de forma positiva, a partir de los 90 yo creo que operan de forma claramente negativa y aumentando lo que serían esas líneas de segregación escolar de forma más fuerte. Hasta el punto que a día de hoy yo creo que el derecho de decisión de los padres de centro pues es un derecho que la inmensa mayoría de la población considera como sagrado, lo cual es una paradoja y una aberración en términos democráticos. Lo que habría que hacer es democratizar los centros, es decir, que profesores y padres tuviesen capacidad de hacerse cargo de parte del centro, pero en ningún caso facilitar que la población con más recursos escapase de los centros. Eso no es aceptable, porque eso es dinero público y pues, al fin y al cabo la escuela se supone que su promesa es la de generar una sociedad integrada, democrática, etcétera, tal cual.
Yo creo que eso a día de hoy no lo cumple en absoluto. Dos elementos, además, que tienden a profundizar este hojaldramiento o esta capacidad del sistema escolar para operar en términos cada vez más segregadores. Dos elementos curiosos, ¿no? Uno de ellos es el fomento de la educación privada-privada, que quizá aquí yo creo que no sea tan importante, pero desde luego en los casos de las comunidades ricas tipo Cataluña, o más grandes, más metropolitanas, tipo País Vasco, Madrid, Cataluña, opera a expuertas. Ya sabéis el caso este de Ayuso, que ha estado premiando a las familias con becas para que vayan a colegios privados. Básicamente lo que es promocionar y subvencionar la educación privada, educación con pretensiones elitistas, pero que no sé si siempre es capaz de realizar. Y el segundo, yo creo que en el ámbito universitario, ha sido el desarrollo de Bolonia. El desarrollo de Bolonia ha sido también bastante significativo y en la medida en que además estuvo asociada a todo un ciclo de luchas estudiantil desde a finales de los 90 y principios de los 2000 es interesante reseñar. Lo que ha hecho Bolonia es claramente también fragmentar todavía más los títulos educativos. Pues a día de hoy, con la división entre lo que serían los másteres, títulos que en principio son los que operan y tienen valor de mercado, y lo que serían los grados, que serían una suerte de prolongación del antiguo bachillerato con un escasísimo valor en el mercado de trabajo, ¿no? Y yo creo que este para mí es como el marco en el que nos movemos, es decir, por decirlo sucintamente, realmente la educación pública, yo creo que la educación republicana, democrática, se articuló sobre una serie de promesas que yo creo que tenían contradicciones internas, pero en cualquier caso siguen siendo como el horizonte, si queréis, civilizatorio de las sociedades tal y como nosotros las entendemos, en términos organizadas a través de estados democráticos, inclusivos, etcétera. Todo esto, por supuesto, tiene mucho de falsedad, pero que a día de hoy ni siquiera podemos dar que esa sea la tendencia. La tendencia yo creo que es básicamente hacia un mecanismo de que la educación se articula a la carta y por medio de sistemas que lo que permiten es pues generar esa segregación escolar de una forma muchísimo más fina y además según lo que serían las preferencias ideológicas, culturales, morales, políticas de las familias, lo cual no deja de ser también algo muy paradójico. En la medida además que nos encontramos con que la población escolar nativa tiende a ser cada vez menor en relación con una población escolar que es la hija de la inmigración y que básicamente son los que trabajan en estas sociedades, pues el problema todavía se agrava más, ¿no? Esos mecanismos de segregación adquieren tintes de corte cultural, etnicista, racista, pues más evidentes, ¿no? Y yo creo que con esto lo dejaría y lo dejo a Armando, no sé. Pues ahora sigo. Bueno, pues gracias, Manuel. A ver, no sé qué hora tenemos, vale, son menos cuarto. Yo voy a hablar menos que Manuel, ¿vale? Porque tengo también menos cosas que contaros, ¿no? En la medida en que creo que es un poco una hipótesis tentativa. Entonces, empiezo igual, no sé, bueno, no es por cargarme de razones ni mucho menos, pero empezar con un gráfico, ni mucho menos, sino porque yo creo que el gráfico este, si se ve y consigo que se vea, está más o menos bien y... Nada, no me hace caso esto. Bueno, sin más. Es una tontería para deciros dos cosas sobre gráficos e informática, ¿vale? Bueno, este es el... más o menos... ya está, una tontería, es un gráfico público que saca el Departamento de Educación de Navarra, lo lleva haciendo desde el 2010, es de secundaria, ¿eh? Yo también digo que también tengo un sesgo muy de secundaria, porque soy profesor de secundaria y la parte de infantil y primaria ciertamente no tengo tan clara la hipótesis, ¿no? Esto es un gráfico, a la izquierda están cada bolita es un instituto, ¿vale? Público y concertado. A la izquierda están los institutos con menos renta, a la derecha están los institutos con más renta. Y el arriba y abajo, ¿no? El eje vertical, lo que representa son mejores resultados en el infame examen PISA de inglés, ¿vale? Elijo el inglés porque el inglés es donde se nota más fácil, o sea, donde ellos mismos, estas son palabras del informe, donde el propio informe refleja que hay una correlación mayor entre mayor nivel de renta media del instituto, mejores resultados de inglés. Y si veis, pues bueno, hay alguna bola como que se sale un poco de la media, ¿no? Pero bueno, el último instituto, que no sé exactamente cuál es, me gustaría saberlo, ¿no? El último que aparece ahí, pues está muy por debajo de lo que supuestamente le correspondería por su nivel de renta, ¿no? Es decir, el colegio donde se
donde hay un menor nivel de renta, saca unos resultados mucho peores en inglés, y en los colegios, digamos, de la derecha, las bolas están como más juntitas, ¿no? Bueno, sin más, tampoco pretendo sacar grandes conclusiones de esta parte. Pero bueno, esto refleja una realidad y el Departamento de Educación de Navarra sabe exactamente a qué corresponde cada uno de estos centros, y no se publica esa información con la excusa de no perjudicar, no estigmatizar a tal o cual centro, aunque yo creo que, vamos, cualquiera que viva en el centro de la izquierda del todo, en el barrio donde está el centro de la izquierda del todo, el de la derecha del todo, ya lo tendrá suficientemente estigmatizado, y si tiene información suficiente, pues habrá hecho su elección de centro, como decía Manuel, de manera óptima, ¿no? Y habrá evitado ese último centro de la izquierda, ¿no? Vale, lo pongo eso simplemente como ejemplo. Yo continúo con la parte, digamos, que sobre la que Manuel, bueno, que también podría hablar porque él ha sido profesor, pero bueno, parto de una experiencia personal mía, también un poco, de nuevo, no para cargarme de razones, sino para ilustrar, ¿no? Yo he entrado y he salido del sistema educativo, siempre secundaria, he dado en 4 o 5 centros diferentes, algunos incluso fuera de la comunidad foral y tal, entonces, bueno, pues ya está, tengo una visión del sistema educativo siempre en castellano y siempre secundaria, es la que es. Y el año pasado di clase en un centro que no voy a hacer como el Gobierno de Educación, como el Departamento de Educación de Navarra, de guardarme esa información, que fue el Instituto de Secundaria Basoco. En Basoco es un instituto de secundaria donde hay una línea de castellano puro, una línea de PAI, ¿no? del modelo PAI, que es el que está instaurado en primaria, yo creo que ya casi en el 100%, si no me equivoco. En secundaria no está en el 100%. Y además tiene el modelo British, ¿no? Que si no lo conocéis es como un pasito más por encima del PAI, que supongo que lo conocéis todo. Es mayor número de horas en inglés y más exigencia, ¿no? Intenta hacer como, bueno, pues un modelo de inmersión bilingüe en inglés. Casi lo comento a modo de chiste o de butad, ¿no? Pero que solamente abriendo las clases sabes exactamente en qué modelo estás, ¿no? En el PAI hay como un cierto grado de mezcla, curiosamente, o sea, es el más, o sea, existe segregación, pero es el más mezclado, ¿no? A todos los niveles. Y obviamente en el de solo castellano, pues es donde tienes las clases donde se acumulan más chavales que van a acabar. Esto que Manuel decía de el comentario sobre la población carcelaria, yo también he oído comentarios similares en compañeros y a veces en compañeras, ¿no? Que en Pamplona en Navarra se le puede poner un número, ¿no? Si hay un 8% aproximadamente de chavales que acaban en una FP básica, ¿no? Que sobre eso sí que hay datos, ¿no? La FP básica sería también para una sesión completa, ¿no? Sobre cómo está y qué recursos se le dedican, qué cantidad de pasta se mete ahí o no y tal, ¿no? Pero bueno, que se puede más o menos cuantificar. Y en el modelo British, pues obviamente lo primero que llama la atención es que te encuentras muy pocos chavales migrantes. O sea, es rápidamente constatable, ¿no? En cuanto tienes los listados, que controlas una serie de información sobre ellos, lo puedes hacer. Otra cosa es que puedes hacer un estudio, ¿no? Sin contar con sin violar, digamos, la privacidad de estos chavales, pero desde luego el Departamento de Educación claramente lo podría hacer, ¿no? Esta es la realidad de un centro de Navarra que está en Iturrama, y que, bueno, simplemente nos puede servir como una pequeña muestra, ¿no? Vale, ¿qué es lo que llama la atención? Yo creo que ahí, en ese centro y en otros muchos centros públicos y concertados, opera una segregación activa. Es decir, a mí me hubiera gustado más haber llamado este curso sobre segregación escolar, ¿no? Que me da una sensación como de algo más activo que hacen los propios centros, en parte el profesorado también y en parte los padres y madres también, más que desigualdad, que parece como una cosa, como un factor ambiental, ¿no? Yo creo que hay mecanismos activos que hacen que esto sea así, ¿no? Y hay una naturalización importante de estos mecanismos. A la hora de buscar información, digamos, las 4 fuentes así de información que yo más o menos he manejado muy básicas son, pues, el INE, ¿no? Que ahí sale esa información, estos informes del Departamento de Educación de Navarra, los informes del Consejo Escolar, que tienen una mirada, que esto es lo peligroso, no es quizá lo curioso o lo triste, tiene una mirada progresista sobre la educación. Todos los informes del Consejo Escolar, y en los últimos años, tanto las presidencias como, digamos, el tono general de los informes y de las declaraciones públicas que se hacen, es progresista, ¿no? Y, sin embargo, sobre la segregación escolar, joder, es que no encuentro nada en esos informes. Es bastante complejo encontrar algo que hable de ello, ¿no? Y algunos informes de los sindicatos, que también no dejan de ser también parte, digamos, de la institución en alguna medida, ¿no? Y en todos ellos encuentro como una cierta satisfacción o una manera, digamos, fácil de
de enfrentarse al problema de la segregación, que es separando entre concertada y pública, ¿no? O sea, se hace la separación pública y concertada. Obviamente es un mecanismo de segregación el más claro, el más evidente y quizá el más violento, ¿no? Porque implica muchas veces echar a chavales de un centro o bien porque no cumplen con las expectativas ideológicas del centro, o por la excelencia, ¿no? Que es como un mecanismo más sutil y bastante más peligroso y bastante más aceptado y bastante más naturalizado, ¿no? No llegas al nivel, te vamos a cambiar de sitio, ¿no? A este otro lugar que vas a estar mucho mejor con gente más parecida a ti. Y esos mecanismos, y aquí los que estáis aquí, muchos de vosotros y vosotras sois profes, yo los he visto en acción, ¿no? O sea, y están perfectamente naturalizados en las sesiones de evaluación y en otro tipo de decisiones que se toman, ¿no? Así que este curso y esta idea es un poco como una reacción frente a esa naturalización, ¿no? ¿Cómo es posible que lo tengamos tan integrado como profes, ¿no? Y la parte, digamos, madres, padres, la verdad, no me voy a meter ahora tanto en el asunto, ¿no? Pero bueno, sería un poco esa pregunta. Es decir, la pregunta es, ¿cómo puede ser que la mirada progresista sobre la segregación pues sea tan autocomplaciente, francamente, por ser un poco, no sé si estoy siendo ni siquiera demasiado provocador, pero vamos, que es un poco la idea, ¿no? Y por último, la última fuente de información sería los sindicatos de estudiantes, ¿no? Esto simplemente, hombre, obviamente no se le puede pedir lo mismo, desde luego, a un sindicato con 50 años de historia que a ICASLE, a Abertzaleak, que hagan el mismo nivel de análisis o que tengan las mismas posibilidades de analizar la realidad. Pero sí que me llamó la atención en la huelga del año pasado, ¿no? Sí que se mencionaba la segregación, pero era como el último de los problemas de la educación en Navarra. Había otros elementos como que a los que se le dedicaba mucho más, ¿no? Tenía mucho más peso en el análisis político que se hacía, que era interesante, pero bueno, pues sí que una parte de este curso pues aspira a dialogar también con esas posiciones políticas, ¿no? ¿Por qué la segregación en los dos manifiestos que se sacaron para las huelgas, perdón, los dos manifiestos que se sacaron para una sola huelga, porque sacó un manifiesto propio ICASLE Abertzaleak y otro GKS sacó uno que hablaba sobre educación de manera más tangencial, ¿no? Y el sindicato de estudiantes también sacó uno, pero bueno, yo creo que ni siquiera estaba redactado en Pamplona o no estaba muy adaptado a la realidad navarra, ¿no? ¿Por qué la segregación ahí no formaba parte del discurso, ¿no? Ni del debate? Quizá precisamente porque lo tenemos naturalizado, ¿no? Vale, listado rápido y breve, que supongo que todos conocéis, Emmanuel ha hecho una parte de estos mecanismos de segregación, ¿no? Por un lado, las clases, el propio A, B, C y D que ha representado Emmanuel y que cualquiera que haya estado en un instituto o que dé clase o que dé en primaria lo ve, ¿no? Es decir, el A, el B, el C y el D, ni siquiera introduciendo ahí variables que pueden ser lingüísticas o de la elección de una segunda asignatura, ¿no? de excelencia, llamémosle como queramos, solamente esa jerarquía de clases pues deja claro que hay unas clases en las que hay mejores resultados y mejores niveles de renta y otras en las que hay peores. Desde luego que sí, habrá lugares en los que la dirección del centro y los profes y las profas hagan su esfuerzo para, pues yo qué sé, para romper un poco esa jerarquía, pero podrán romper la tendencia, pero en general yo creo que si hacemos la media, yo creo que sí, vamos, que es bastante consistente esta orden. Y aquí ni siquiera entramos en mecanismos demasiado complejos, ¿no? Otra herramienta muy concreta que se ha utilizado en Navarra durante años y que ahora está un poco en desuso, que ha sido la calidad. O sea, al hilo de la ley de calidad del PP hace ya bastantes años, aquí se impusieron los programas de calidad que ahora existen en algunos centros, ¿no? Se imponen, tienen unas ciertas consecuencias burocráticas sobre el profesorado, pero que en su momento eran como elementos de significación y de excelencia de un centro en un momento precisamente que coincidió cuando se pusieron en marcha los primeros programas de excelencia con, vamos, no quiero ser malo, pero bueno, obviamente coincidió con la subida del porcentaje de inmigración en Navarra, ¿no? Justo en ese momento fue cuando se pusieron en marcha estos programas de calidad que supuestamente ofrecían en la pública y para la pública, eran elementos de competición pensados y diseñados por el Gobierno de Navarra para la secundaria pública y también supongo que la primaria también se sumó a ese tipo de programas, ¿no? Y por último, o el más reciente y el que más fama ha tenido y que también yo creo que anima un poco a la participación en este curso a mucha gente, que a nosotros nos ha animado a la reflexión, es el PAI, ¿no? O sea, el programa PAI, claramente, en el caso de la secundaria y en primaria, ahora ya como se ha extendido a todo prácticamente al 100%, no funciona como un mecanismo ni de exclusión ni de distinción, pero en secundaria todavía funciona como tal, ¿no? Y los programas PAI eran como una manera de atraer alumnado de mayor calidad o de mayor nivel de renta, por ser más claros, a unos centros públicos que si no se iban a vaciar en dirección
hacia la concertada, ¿no? Que de hecho ese movimiento hacia la concertada sí que se produjo en torno a 2005-2006 y que se notó sobre todo, pues hablo sobre todo de la cuenca de Pamplona, que es realmente lo que más conozco yo, ¿no? Sobre todo se notó en esos centros que ya eran insignes de por sí, ¿no? Pues Navarro Villoslada, Plaza de la Cruz y algún otro, ¿no? Que notaban cómo iban perdiendo población pues autóctona, básicamente, ¿vale? Bueno, hasta ahí los mecanismos de segregación así un poco, digamos, más relacionados con lo que es la docencia. Bueno, no os voy a contar muchos más rollos. La hipótesis, digamos, política nuestra es, en ese contexto, ¿no? La hipótesis política, digamos, está marcada por lo que ha pasado en el País Vasco, ¿no? No sé si habéis seguido un poquito las movilizaciones en Euskadi, en la CAP, con el tema de la educación pública, ¿no? Es decir, ha habido movilizaciones relativamente potentes, yo creo que no ha estado nada mal, en contra de los pequeños pasos a favor de la privatización, ni siquiera a favor de la privatización de la enseñanza, sino en compensar la pérdida demográfica que ya se anuncia en los ciclos infantil y primaria y que se va a plasmar en la educación secundaria en muy poquitos años, desde luego en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra seguramente será así en breve, ¿no? Es decir, la pérdida de afluencia de personas con un nivel de renta suficiente como para pagar las cuotas de la concertada, que en la CAP está en torno al 50% y en Navarra me parece que es el 33% del alumnado el que asiste al modelo concertado, ¿no? Esa compensación que ha ofrecido el Gobierno vasco con el apoyo de sectores importantes de lo que podríamos llamar de las clases medias con agencia política y representación en el Parlamento vasco, ha generado una respuesta en contra, ¿no? Por parte de mucha gente, y que no han sido precisamente, o sea, no han sido dirigidas ni encabezadas por los padres de los chavales que más se van a ver perjudicados por esas medidas, ¿no? Que son el alumnado de la pública y especialmente el alumnado de la pública más guetizada, ¿no? O más estigmatizada y con menos recursos de la Comunidad Autónoma Vasca, ¿no? La pregunta que nosotros nos hacemos es, con un curso en el que los que estamos aquí, en nuestra gran mayoría, somos pues o bien profes, o bien maestros, o bien interesados en el tema, ¿no? Pero yo creo que hay un porcentaje importante aquí de personas que pertenecemos al mundillo de la educación. ¿Existe una posibilidad de elaborar una alianza mestiza, imaginativa, complicada, porque a mí no se me ocurre realmente cómo hacerlo, con precisamente los chavales y chavalas a los que yo les di clase el año pasado y que seguro que muchos y muchas de vosotras les dais clase, que tenéis esa clase o ese curso en el que se acumulan claramente un montón de chavales con rentas bajas, y existe una posibilidad de establecer una alianza con ellos o con sus padres y madres, ¿no? Y hablar precisamente del timo que es la meritocracia, ¿no? Del timo que les estamos ofreciendo, ¿no? De esa igualdad de oportunidades que ha definido Emmanuel, que se despliega, digamos, cronológicamente en el desarrollo normativo, en el desarrollo legal del sistema educativo español, y que yo creo que en Navarra también tiene una plasmación bastante clara, ¿no? La oportunidad yo creo que es, que merece que la aprovechemos, porque la cuestión demográfica creo que en Navarra también se va a ver reflejada, ¿no? Si no ahora, dentro de 3, 4, 5 años. Probablemente veamos un movimiento similar al de la CAP, esa es mi hipótesis, ¿no? Por parte de un Gobierno de Navarra gobernado por, me da igual que sea un gobierno progresista o menos progresista, porque la respuesta que tienen ante este tipo de problemas me parece que son bastante similares, ¿no? Entonces, yo termino ya con esto, que no os voy a aburrir mucho más. Esa es un poco la pregunta que queríamos plantearos con el curso, ¿no? Es decir, ¿merece la pena analizar cómo se produce la segregación escolar en Navarra para pensar para anticiparnos, digamos, a esa y dar una respuesta, digamos, yo qué sé, política en un sentido amplio a esa segregación? Bueno, yo creo que sí, aunque tampoco os voy a decir que sepa cómo hacerlo exactamente, vaya. Y bueno, yo con esto lo dejo aquí, ¿vale? Damos paso, si queréis, a las preguntas. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y espero que no hayamos sido ni muy repetitivos ni muy pesados.
Se ha repetido. Así que si alguien quiere lanzar alguna pregunta, opinión o experiencia. Si no, abro yo el turno, porque no se quede esto más frío de lo que está, ¿vale? Yo quería insistir en una cosa que cuando nos juntamos para hacer la charla fue mi postura a la hora de organizar esto y es esa idea, ¿no? La correlación. La correlación no implica causalidad, es decir, que alguien tenga cierto ISEC no explica el porqué de los resultados, ¿vale? Creo que hacer análisis económicos está muy bien, pero hay muchos otros factores que determinan el éxito de un alumno o alumna y que hay que tenerlos en cuenta y por lo menos como docentes creo que son las estrategias que tenemos para llevarlos a cabo, ¿vale? Me ha sorprendido, sin más por comentar, porque como llevo toda la semana viendo esos mismos gráficos de educación primaria, no son tan acentuada la caída y en el caso de primaria tiene más puntitos que salen por un lado y por otro, ¿vale? Tanto en los centros de alto ISEC, que hay algunos que quedan más bajo y otros que quedan más alto. Y luego hay que también relativizar algunos puntos porque depende del número de población que tenga ese centro o no, queda de una manera u otra, ¿vale? Insistir en esa idea, ¿no? Yo creo que Armando ha lanzado por qué normalizamos en ocasiones esa segregación. Para mí uno de los factores es las expectativas hacia el alumnado. Si aceptamos que porque son de X clase o vienen de cierto lugar ya no podemos hacer nada o no se puede hacer nada para, aunque estoy hablando en factores personales, de interacción, cambiar esa realidad, pues igual ahí es donde lo normalizamos, ¿no? En hacer esa causalidad en vez de una correlación de previsión. Ahí lo dejo. No sé exactamente hasta dónde Vale, nada, un par de comentarios muy breves. En primer lugar, así como reflexión muy básica y muy primaria, en el sentido de por qué normalizamos la segregación, ya que, claro, la escuela no es una isla, ¿no? Separada del resto de la sociedad, sino que se enmarca en un contexto social concreto y determinado, ¿no? Y en tanto que normalizamos pues otro tipo de guetos, de marginalidades, de segregaciones, los diferentes ámbitos sociales, pues bueno, una vez más la escuela también contribuye a esas inercias, a reproducir esas inercias. Por otro lado, quería preguntaros o invitaros a pensar o a comentar, si tenéis datos, al aspecto de los recursos, es decir, del dinero. ¿Cómo ha ido variando esto? ¿Cómo está la financiación de la escuela pública? Porque es un asunto crucial, creo. Entonces, nos ayudaría un poco también a situar el debate si tenemos un poco contexto de cuál ha sido la tendencia en los últimos años en este aspecto, ¿no? Bueno, y un último comentario. Claro, hablabas, Manuel, de una tendencia marcada hacia la segregación a partir de los años 90. Es interesante también para mí pensar cómo esa tendencia coincide en el tiempo con la llegada de una forma potente de población extranjera, ¿no? Del comienzo, lo que es el comienzo del fenómeno potente de inmigración en el Estado español, ¿no? No sé si es casualidad o no. Seguimos recogiendo hasta que... Sí. Vale, sí, a mí una de las cosas que más me rondan la cabeza es toda esta estrategia de la introducción de los PAI y de la introducción de, digamos, las herramientas de segregación lingüística dentro de la pública, que es un fenómeno un poco paradójico, ¿no? Porque por un lado, o sea, depende de dónde sitúes el discurso, lo puedes juzgar como una aberración o como una estrategia exitosa para aguantar cierta población en lo público, ¿no? Porque en realidad lo que estaba echando de lo público a cierta población es la presión social, ¿no?
Entonces, dentro de, imagínate, tú estás en un centro de, yo qué sé, del extrarradio de la Cuenca, ¿no? En un sitio con población de rentas más bien bajas. Cuando tú ves que eres el gueto del gueto y que además la tendencia es a convertirse más en gueto, introducir desde las direcciones, pero también impulsado por educación, introducir estas otras líneas de idiomas que de algún modo introducen dentro de tu centro cierta segregación, ¿no? Por clases, ¿no? Incluso lo que comentábamos en algún momento del pantoné, ¿no? Que miras una clase, ves por la mirilla y el pantoné del color de piel te dice si tiene inglés o no, ¿no? Introducir estas estrategias de segregación interna son las que es lo que te hace mantener más población en ese centro, que no sea un centro que vaya perdiendo población y solo se quede con población mayoritariamente de origen extranjero, de rentas bajas, etcétera. Y al mismo tiempo eso hace que haya un poquito menos de segregación general, porque el otro panorama, sin estas herramientas internas dentro de la pública, que tienen toda esa parte terrible, el otro panorama es directamente público concertado, ¿no? O sea, que la pública se quede ya como el reducto y que prácticamente todo el mundo, ¿no? Que en vez del 33 suba al 50, como en la CAP, o más, ¿no? Entonces, a la hora de pensar, esto no lo digo como crítica, sino que más bien a la hora de llevar a la práctica estas críticas o estos discursos, habría que pensar qué horizontes habría prácticos, aunque sea horizontes reformistas y de poca proyección, pero habría que pensar porque yo tengo tendencia a pensar que las direcciones de estos centros que implantaron esto tuvieron cierto logro en esos barrios con que no se segregara todavía más, ¿no? O sea, como que eso de, bueno, los segregamos en algunas asignaturas, metemos por aquí y por allí, pero están en el mismo centro, comparten patio, etc. Ahí se puede mantener ese elemento democratizador, aunque sea solo ficcionalmente, ¿no? En esto que habéis comentado. Y lo lanzo un poco también como pregunta. Si veis que esto es un elemento algo paradójico en la práctica, ¿no? O cómo se podría haber hecho mejor, no sé. No, tampoco quiero salvar la cara a quien ha implantado estas cosas, ¿no? Pero... Porque el cable creo que llega hasta esta silla de aquí. Es sobre todo para que lo pille la grabación. No, llega más, ¿eh? Yo creo que llega más. Sí. Es para que lo pille la gente que lo está siguiendo en vídeo y eso. Ay, Dios. Bueno, yo creo lo que has comentado me parece muy mal parche. O sea, igual fue una solución que fueron lo que mejor vieron, pero creo que hay otras soluciones mucho más efectivas que eso. Por ejemplo, quitar los conciertos directamente. Eso, claro, evidentemente a raíz de... O sea, una dirección de un centro no puede tomar una decisión así. Entonces, bueno, pues todos hacemos lo que podemos, pero bueno. Yo quería comentar, aparte de eso, en Navarra también otro factor de segregación es el modelo D. Ha sido también muy claramente. No sé... Hay muchos que mandaban al modelo D precisamente para no... Y eso ha sido también una razón por la que se ha guetizado también otros centros. Sí, sigue mandando, quiero decir. O sea, sigue siendo un... El modelo D es el modelo en euskera. Pero es que en Euskadi es diferente. O sea, aquí hay 3 modelos, el de castellano solo, el de euskera solo y el de castellano con una asignatura de euskera. Vale. Vale. Claro, eso. Sí. Bueno. Luego yo quería también lanzar, hay factores que sí que se pueden plantear, pero que son externos, ¿no? Que se pueden plantear como, intentar movilizar un camino hacia eso, pero luego igual otro tipo de acciones que podemos hacer nosotros mismos a nivel personal, que como habéis comentado está muy naturalizado y todos lo tenemos naturalizado en nuestra propia práctica, creo. Muchas veces no somos conscientes de eso. Igual, ahora que veo lo de la competencia lingüística en inglés, es evidente que hay un alumnado de ciertas rentas que siempre van a tener un mejor
en general, digamos, un mejor nivel de inglés, pues porque tienen acceso a clases particulares, a vacaciones en Londres, yo qué sé, eran muchos recursos que otra población no tiene. Pero en referencia a una frase que has comentado tú antes, que era, no se trata de que todos tengan el mismo resultado, sino que todos tengan las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, igual, a la hora de evaluar, a la hora de plantear nuestras clases también, igual no todos tenemos que pedir que todos tengan esa excelencia en inglés, porque eso es imposible. Bueno, no lo veo yo pero que sí que mejoren y que puedan tener acceso luego pues, a seguir los estudios en la escuela de idiomas o a otro tipo de planteamientos que puedan, no sé, tener unos ciertos resultados que les permitan luego en su vida progresar, pero no sé muy bien cómo plantearlo. Bueno, sin más, como una reflexión de lo que podemos hacer también nosotros, o sea, enfocarlo en dos sentidos, en lo que podemos pedir que cambie a nivel de externo y lo que podemos hacer nosotros en nuestra práctica diaria. A ver, un par de cosas. Una, bueno, a nivel, digamos, de reivindicación de máximos, yo sí que creo que el factor principal de segregación es el tema de la concertada, porque además, como bien se ha dicho, la propia segregación de la pública se hace básicamente en respuesta para evitar la huida a la concertada. Y en ese sentido, yo creo que acabar con ese principio de la libertad de elección sería básico. Y eso hay una compañera de mi sindicato que lo explica, hace una metáfora que yo creo que funciona muy bien, que es que os imagináis que se hiciera lo mismo en la sanidad que se está haciendo con la educación, que parece que cualquiera puede elegir a dónde ir y eso nos obliga a los centros a ofrecer, pues yo me especializo en música, yo en no sé lo qué, yo en el idioma, yo en tal. ¿Os imagináis que en los centros de salud se hiciera, pues yo me especializo en riñón, yo en esto, yo en lo otro? Sería absurdo, y que cada cual eligiera qué centro de salud. A todos nos parecería una aberración, porque los centros de salud tienen que ser los mejores posibles en cada caso. Pues con los centros educativos debería ser la misma lógica. Entonces yo creo que a nivel de máximos el horizonte yo creo que estaría claro. A nivel de qué hacer en los centros que tenemos ahora, etcétera, a mí una cosa que me preocupa, y no sé el resto de profes cómo lo veis, yo veo que a raíz de la segregación por idiomas, etcétera, se está incurriendo también en unos agrupamientos que potencian estas expectativas de unos y otros alumnados, que potencian la desigualdad de oportunidades de una forma radical que cuando yo empecé ya hace años en educación no existía. Yo recuerdo que cuando pasábamos los chavales de un grupo de la ESO a otro, los tutores y varios profesores nos reuníamos y hacíamos una especie de estrategia para pensar cómo los grupos que iban a quedar el año siguiente iban a ser lo más equilibrados posible. Vamos, líderes positivos, líderes negativos, académicamente, que fueran los grupos lo más, lo más equitativos posible, lo más parecidos a nosotros posible. Y ahora lo que estoy viendo últimamente, y ocurre en muchos centros, es que en unos más que en otros, pero bueno, Armando, el caso de Basoco, decías que era British por un lado, PAI por otro, o sea, líneas diferentes, no están mezcladas de ningún tipo. En el PAI tienen mucha más mezcla, en British... Sí, pero quiero decir, ¿es un grupo independiente el de PAI, el de castellano y el de British? Sí, ¿no? sí. A, B, C, sí. Es que hay otros centros que por lo menos... O sea, los del país son los más así porque comparten asignaturas con los dos lados, pero los del British no comparten con los de castellano y los de castellano no comparten con el British. Pues eso, yo es que veo que cada vez se hace más eso y con excusas de asignaturas, pues bueno, con los que tienen alemán o qué sé yo qué, pues resulta que han caído todos y los de la son de un perfil muy diferente. Luego los agrupamientos estos de los de compensatoria, que se decía. Hay una segregación interna en cómo se hacen los agrupamientos y hay una tendencia a hacerlo así que yo creo que es cada vez mayor y a mí me preocupa mucho porque yo creo que incluso con estos mimbres se podrían hacer, no sé, pues yo no soy experto y puede haber casos pues de desfase curricular más extremo que a lo mejor están mejor en un grupo separado, casos muy concretos, pero en general creo que intentar mezclarlos lo máximo posible ayudaría a que fuera una escuela mucho más inclusiva de lo que es. Que me parece que es una tendencia negativa bastante general. Vale, no sé si... más. Ez da llegatzen ez? Bai, vale. Vale, yo un par de cositas. Con respecto a... Bueno, no sé, desde el día que la Thatcher y Reagan decidieron que tenían que llegar a nuestros corazones y decidieron que el neoliberalismo no iba a ser solo una doctrina económica, sino que iban a saco a por la educación,
que el PAI, que los programas de calidad, que que todo esto entrase en la educación era cuestión de tiempo. Empezó de la geografía de otros sitios, pero si miren las reformas que se hicieron a nivel mundial, bueno, vinieron una detrás de otra. Entonces, quizás lo que el PAI y esta serie de programas plurilingües vienen es a responder a esa demanda del capital digital cognitivo, anteriormente a todo ese capitalismo de las deslocalizaciones, del empleo flexible, de bla, bla, bla. Venían a responder, yo creo que a ese tipo de mano de obra que necesitaba en ese momento el capital. Entonces, no sé, acaso lo que ha hecho, y comparto un poco contigo lo que comentabas, igual lo que ha hecho el PAI, estas son, en todo caso, sujetar, que la pública no se haya quedado. Yo estoy un poco de acuerdo con eso. Y lo que quizás está haciendo es que estas igual segundas generaciones de gente migrada, etcétera, también vayan entrando en eso que se ocurra tan guay en el libro de Manuel, de esa subjetividad, de esa percepción de pertenecer a esa clase media y tal igual, ¿no? O sea, puede que vaya por ahí. Y con respecto a lo que acompañó que has comentado del modelo D, porque a mí un poco, bueno, me ha chocado un poco, y hay otro argumento que nos ha puesto sobre la mesa y si lo quería poner, el PAI en Navarra, si por algún sitio se criticó, fue por la gente del modelo D y de la comunidad euskaltzale y euskaldun, que dijo que eso era una maniobra en aquellos tiempos del gobierno de turno para parar la extensión del modelo D. Y eso fue el principal argumento que se oyó, y no hubo otra serie de argumentos en otro sentido. Y me pareció un poco de justicia comentarlo, y luego porque has dicho que el modelo D venía un poco a ser una herramienta para la segregación, y a mí me parece que en cualquier caso, y si vemos las cotas de racismo institucionalizado que hay en todas las instituciones, pasando por la autonómica nuestra, la que rige nuestra educación, el colegio de todo Navarra, que tiene un mayor índice de exclusión, que es un gueto puro, que está en Iruña, por cierto, tiene modelo de castellano. Y cuando se ha intentado desde distintas instancias que pusiese el modelo D precisamente para atraer otro tipo de población y que aquello no fuese lo que es a día de hoy, se ha contestado que no. Entonces el modelo D se está utilizando, pero no porque la gente está diciendo voy al modelo D para evitar a esta gente, no, porque las instituciones están diciendo aquí pongo castellano, aquí pongo PAI, aquí pongo no sé qué, para que estos no se junten con los vascos. Y eso también se está haciendo. Y vamos a tener en cuenta que el modelo D responde a un derecho también, a una demanda de la población. Entonces, bueno, yo sé que es espinoso el tema, pero también se está utilizando precisamente para guetizar, o sea, no extenderlo más. Eso, sin más. No lo sé. ¿Qué instituto, a cuál te refieres, si se puede decir? Es un colegio público y no sé si decir el nombre. Vale. Es un barrio de Iruña. No, siempre se dice ese, pero hay algo. Vale. Sin más, por... Sí. Igual intentamos contestar, no sé si contestar, dar nuestra opinión a todo esto que habéis comentado, que no han sido exactamente preguntas todas ellas. Tú o yo. Y luego dejamos otra vez, no os preocupéis que si... Si me Roberto, dejáis, sí, no, venga, vale, gracias. Es que quería recoger unas impresiones porque me parece muy interesante ponerlas quizá en el mismo nivel y sobre todo por no empezar a entrar en disputas internas. Yo creo que todo, y la compañera lo ha dicho muy bien, todo viene de ese modelo liberalizador en el que seguimos estando. Yo empecé en esto de la educación en los años 90 y viví en carne propia eso que habéis comentado de que en la pública empezamos a competir, se nos empezó a decir que teníamos que competir con los demás. Lo que ha hecho el compañero, lo de que teníamos que ofrecer otras cosas para que no se nos fueran a la privada o a la concertada. Sí hay que ofrecer más que los demás, cosa que a mí me parecía absolutamente demencial. Es el ejemplo de la sanidad, me parece perfecto. Es que el principal motivo de segregación viene de ahí, del modelo económico capitalista en el que estamos y se nos tiende a dividir de la manera que sea. Divide y vencerás. Ese es el modelo. El modelo principal es esa división entre pública y privada, porque será concertada, pero sigue siendo privada a todos los efectos. Y a nosotros se nos ha convertido en guetos, pero se nos ha obligado a jugar
o a intentar que juguemos o a convencernos erróneamente de que juguemos en esa división. Y hay un montón de modelos de segregación. Vosotros habéis dicho muchos. El modelo D efectivamente lo ha sido, pero es que contra el modelo D se ha utilizado el PAI, efectivamente. Políticamente, aquí en Navarra, desde los partidos de derecha, se ha utilizado el inglés contra el euskera, pero además de manera clarísima. Y muchos más. Entonces, utilizar el idioma me parece un error, pero un error brutal, porque creo que estamos todos en el mismo barco. Creo que, y lo ha dicho el compañero Manuel, la educación tiene que ser igual para todos, porque tenemos que vivir en una sociedad que debe ser igual. Lo de cómo que una sanidad especial y un colegio de primera, un colegio de segunda, un colegio de tercera, que es lo que seguimos viviendo aquí. Perdón. Entonces, eso se tiene que romper completamente. Por supuesto, lo que ha hecho el compañero Manuel es cierto. Después, cada uno en nuestro sitio hemos hecho lo que hemos podido. Y muchos centros dicen, bueno, pues así podemos salvar, metemos el PAI y conseguimos que no se nos vayan algunos. Metemos esto y conseguimos salvar a algunos chavales que por aquí van a salir. Y yo lo he visto también. Chavales que dices, están perdidos, los metes en este modelo y a lo mejor haces una carrera de ellos. Incluso yo soy de los que toda mi vida he trabajado en la pública y además en institutos bastante chungos. Y de hecho, estoy en uno de los peores de Pamplona. Y yo tengo un nivel de alumnado pues bastante, en fin, el nivel de inmigración es por encima del 60%. Y claro, yo estoy viendo ahí de primera mano esto. ¿Qué haces? Pues darles todas las posibilidades para que, a pesar de todo, titulen. Ya sé que la titulación ahora ha bajado el prestigio y lo ha hecho muy bien. Hoy tener un título universitario casi no significa nada. Desde luego lo que significaban los años 50. Pero a estos chavales dices, bueno, por lo menos darles una oportunidad y de que no se conviertan en lo que habéis dicho, ¿no? La carne de cárcel o carne de cañón o carne de lo que sea. Pero es que eso no es la solución. Eso es voluntarismo. La solución tiene que ser estructural y romper con todas las diferentes modelos de segregación que existen, empezando por la división de pública y privada y después ya las que hacemos en todos los institutos, sea de una manera o sea de otra. Y estoy completamente de acuerdo. Y lo que hemos dicho todos, creo que estamos de acuerdo en ello, pero no podemos empezar a buscar diferencias entre nosotros, sino unirnos. Es lo que has planteado tú, ¿no, Armando? ¿Qué estrategia buscar para romper con esto? La primera, acabar con la pública y la privada. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo. Vale. Le damos un poco nosotros. ¿Quieres hablar tú, Emma? ¿Sí? Pues habla. Vale. O sea, yo creo que hay una serie de cuestiones que... O sea, hay pues simplemente recalcar eso, o sea, que no puede haber una política de parche. Yo creo que el programa de las viejas izquierdas, por decirlo así, en el cual pues tendría que acabar con los conciertos escolares, pues es una cosa que es un principio que habrá que mantener. El problema es que yo creo que está muy naturalizado el hecho de que, bueno, pues una cosa que está muy interiorizada, de que el mecanismo que tú tienes de dotar a tus hijos de unas posibilidades de futuro depende básicamente de la libertad de que tú elijas el centro educativo. Y eso es algo que comparten las derechas, comparten las izquierdas, comparten las extremas izquierdas y comparte todo el mundo. Podría poner casos de recuperación de centros en la periferia de Madrid, centros fundamentalmente con un 50% de población gitana, se mete un proyecto educativo renovador y el colegio podríamos decir que se gentrifica. Se conserva un 5 o un 10% de población gitana como nota de color y se convierte en un colegio de clase media alta, progre, con gente que la mayoría de los niños son titulados universitarios, doctores y más allá. Esto ocurre, o sea, éxito, morir por éxito, ¿no? La cuestión es por qué eso está tan neutralizado. Yo creo que ha habido un cambio que se produce en los años 90 que no solamente tiene que ver con la inmigración, aunque tiene un importante papel eso. Y es que básicamente tú te encontrabas que antes la educación era y ese era su valor, una sociedad que donde vamos a decirlo así, es una sociedad todavía humanista, literaria, en la cual el título educativo pues era garantía de progreso y de movilidad social. Y en el cual simplemente el título valía por sí mismo, con independencia del centro en el cual te lo garantizaba, a una sociedad donde los títulos cada vez valen menos. Es decir, que es otro caso de éxito. O sea, el hecho de la democratización educativa lo que lleva es que los títulos, pues en la medida en que se generalizan, pues tienen un valor cada vez menor.
En la medida, además, de que son sociedades que tienden a ser tienden al estancamiento económico y no solamente demográfico, son sociedades que van perdiendo posiciones relativas en términos de lo que sería pues, la división internacional del trabajo. Imaginaros que bueno, esto es un rincón todavía rico, pero de un continente decadente y un continente que simplemente por compararlo con el otro parte del bloque occidental de Estados Unidos, pues no hace más que perder posiciones. Si lo consideráis que estamos dentro del arco y el flanco suroeste, que comprendería también a Francia y sur, a Italia, lo que vemos es que se pierden cada vez posiciones relativas respecto a los países de Centro Europa. Es decir, que estamos en el culo del planeta, por decirlo así, progresivamente en un sitio que cada vez va a contar menos y que va a tener menos oportunidades de generar mecanismos de integración a través del sistema económico, no educativo. Y el educativo lo que hace es reproducir, básicamente. O sea, lo que hace básicamente es que esa tensión y ese pánico de los padres porque los niños tengan la educación que merecen y que les permita progresar y ser más competitivos, pues se naturaliza y se convierte en algo que es universal y que comprende a las izquierdas y a las derechas. Es que en esto no creo que haya grandes diferencias. Y bueno, pues sencillamente pues, lo que tendrán pues, las partes, si queréis, más progres de la educación es también sus propios centros concertados o sus propios institutos públicos que garantizan eso. En el caso de Madrid, que conozco bien, Madrid tiene 10 o 12 grandes institutos, que son básicamente de clase media profesional con notas de color de los barrios periféricos adyacentes. Siguen siendo los centros de excelencia de la capital. A veces incluso muy superiores a los centros de élite de tal. Eso una población no lo va a abandonar. O sea, el que sea más o menos liberal, progre, profesional y que conoce la educación pública, pues van a tener sus niños en esos tipos de centros y de institutos. Y el que no los manda a la concertada, que al fin y al cabo no importa. Es decir, que la cuestión es que se segmenta en todos los sistemas, no solamente se segmenta en el sistema concertado. Y la cuestión es que tú, para generar mecanismos de democratización, yo creo que de esos centros públicos también, no solamente atacar a los concertados, te vas a encontrar con el problema este que es mucho más profundo del que parece. Es que nadie... O sea, hay una forma de ser racista de los pobres y otra forma de ser racista de la gente bien. Y yo creo que es más cruel el de la gente bien, las clases medias, donde se acepta formalmente el hecho de que tú puedas estar con ciertos, pues con un segmento de la población migrante, con un segmento de población pobre, pero siempre y cuando no afecte a las posibilidades curriculares de sus críos. Eso pues está naturalizado. Eso yo creo que está naturalizado hasta la médula. Creo que no la población de aquí no escapa a eso tampoco. Entonces ese es un poco el problema, o sea que en unas sociedades en crisis, la escuela refleja esa crisis. Lo mismo que os habéis encontrado en Francia, le digo porque sería como el caso más prototípico, ¿no? La crisis de la escuela republicana francesa. Pues la crisis de la escuela republicana francesa no aparece cuando aparece la inmigración, que ya en los años 70 y 60 tienes un montón de población magrebí, pero que todavía es un mercado educativo, un mercado económico todavía en expansión, con capacidad de integrar a estas poblaciones. Empieza en los años 80 y sobre todo en los años 90, cuando eso se cierra. Y cuando los hijos de esta inmigración dejan de encontrar posibilidades laborales y el fenómeno de las banlieues, que era un fenómeno de las periferias francesas, lo conocéis por películas como La Haine, por los estallidos del 2005 y posteriormente, pues se manifiesta como algo irresoluble, como poblaciones que no puedes integrar. Pero no puedes integrar no porque la educación fracase, sino porque la economía ya es incapaz de generar mecanismos de integración de estas poblaciones. Si a eso le añadimos el factor demográfico en estas sociedades, el problema es mucho más bestia de lo que parece. O sea, que eso lo podemos comparar inmediatamente. Yo no sé ahora mismo la tasa de fertilidad que tiene Navarra. No creo que sea muy diferente a la española, es decir, 1,3, 1,2, 1,3 hijos por mujer. El reemplazo son 2,1. La única posibilidad que tiene estas sociedades, no digo de crecer económicamente, sino simplemente de reproducir su tejido económico, es metiendo más o menos, pues en el caso español, se habla de unos 3, 4 millones de inmigrantes por década. Se habla de que en 2030 y tanto, que es pasado mañana, pues más del 50% de la población habrá nacido fuera del país. Pues bueno, pues ahí tenéis elementos de cómo se generan mecanismos de integración, de cómo la escuela puede ejercer o no de contratendencia en ese sentido. Evidentemente no es generando más libertad para los padres para que decidan el centro al cual van sus hijos. Y eso a día de hoy yo creo que es contraintuitivo. O sea, es algo que es muy difícil cuando sales de lo que sería una discusión más ideológica de decirle a un compañero, ¿pero tú cómo llevas a tus hijos a este colegio? ¿Eso te ha ocurrido? Pues tienes que tener un grado de confianza muy alto como para
que no se sienta superherida esa persona, porque sus niños son lo primero, ese es el problema. Y no debería estar eso en manos de los padres jamás, pero bueno. Bueno, a ver, yo contesto, a ver, no sé si es viable contestar sin meterse en ningún lío, ¿no? Pero bueno, empiezo biográficamente y muy brevemente. 15M, hace ya un montón de tiempo de esto, muchísimo tiempo. El grupo de educación del 15M, toda la gente con la que yo me relacioné del 15M, que tratábamos temas de educación, menos yo y dos más, que yo creo que, no sé si Javi también estaba por ahí, o sea, eran todos profesores de modelo D de la pública, la gran mayoría. Y no lo sé, la verdad, no, así a ojo yo no lo sé. Pero bueno, pero que continúo, en la huelga esa de 3 días que se hizo después en 2012 y tal, yo me acuerdo, las asambleas que estábamos, que les dijimos a los sindicatos que por favor que no se pusieran en la parte de arriba a mandarnos lo que teníamos que hacer, sino que lo íbamos a decidir nosotros y tal. Había un porcentaje importante de profes de modelo D, también había de castellano, por supuesto, era también de primaria y tal, gente de secundaria, bueno, igual porque yo me movía más con gente de secundaria. Y estoy convencido de que la huelga del otro día, bueno, la manifestación del otro día en Bilbao, ¿no? 8.000 personas creo que había, que es una bueno, yo creo que más o menos bien, también seguro que había mucho profesorado de modelo D. Y en la crítica al PAI, digo por lo que ha dicho antes Nora, pues sí, también es cierto que había mucho profesor de modelo D de la pública y mucho equipo directivo incluso que se ha resistido y tal. Ahora bien, a día de hoy, primaria entera, modelo D, no modelo D, concertada y pública, tienen el PAI enterito y ahí funciona y todo el mundo contentísimo con que le segreguen a sus clases como Dios manda, ¿no? La otra cosa que decías tú, Javi, que es totalmente cierta, es decir, el PAI lo que hace es que te bloquea la posibilidad de mezclar alumnos, ¿no? Que está relacionado un poco con, o te contesto yo en parte a lo que también decías tú, ¿no? Claro, te introducen ahí una separación, que en el caso del Basoco se ve claro, entre castellano, PAI y British, mucho más claro, que dice, hostia, aquí ya no puedo hacer mezcla ninguna. Pero claro, yo también me planteo algo más allá. En el barrio de Iturrama, claro, el instituto que hay solamente de modelo D, ahí sí que no hay posibilidad de ninguna mezcla de ningún tipo con ningún otro chaval que no esté en el modelo D y estudie modelo D. Claro, hay un informe bastante bueno del Steyla, si lo conocéis, que es sobre segregación en Navarra y que dice, claro, está un poco pues, lo difícil que es hacer esta discusión, ¿no? ¿Quién señala que meter a un montón de chavales autóctonos de clase media a hacer modelo D en un mismo edificio y que no se relacionen con nadie más? Eso no es segregación. Claro, yo no lo voy a definir, prefiero que lo definan la gente que tiene más conocimiento sobre la materia, ¿no? Pero, hombre, obviamente sí que hay una separación física, ¿no? Entre los chavales, que en el caso de Basoco, aunque hay una separación también entre los de British, los de PAI y los de castellano, que se insultan mutuamente en el pasillo y se consideran unos a otros, pues unos los pijos, otros los pobres, otros material carcelario, otro material universitario, ¿no? Pues en un centro totalmente separado no se produce, y se produce una burbuja que yo creo que los que sois profes de modelo D, yo creo que la veréis, vamos, la veo yo, ¿no? Solamente en el barrio, pues, y no vivo en Iturrama, ¿no? Yo creo que eso es así, ¿no? O sea, bueno, que ahí hay algo al que darle una vuelta. Decir yo que el modelo D es un modelo segregador que expulsa a los migrantes de su... Por supuesto, yo creo que no, ni siquiera hay una intencionalidad ahí, ¿no? Pero que la elección del alumnado, pues tiene, o sea, la elección del centro tiene sus complejidades, yo creo que sí, ¿no? La promoción, bueno, sin más, esto es pura provocación, pero está por la calle ahora un cartel que anima a la gente a apuntarse al modelo D, da igual cuál, de la concertada o de la pública, y que dice literalmente, haz que tu hijo vuele más alto, ¿no? Pues hombre, no sé, a mí me genera esa sensación, ¿no? una especie de eso, ¿no? De la selección del futuro de tu hijo, una especie de propiedad, ¿no? Que lo llevas a tal sitio y tal. Pero bueno, eso es solamente una opinión. El PAI, no sé si te puedo contestar a todo lo que decía Imanol del PAI, pero yo creo que en su momento se ofreció precisamente como eso que tú dices, y aquí meteríamos un montón de cosas. Yo creo que hay un montón de peña, por ejemplo, un montón de padres y madres migrantes, ¿no? Que no porque sean migrantes no es compatible con ser de clase media o con tomar decisiones de este tipo sobre sus hijos e hijas, que eligieron el PAI precisamente en la pública para escaparse un poco de la guetización también, ¿no? Por ejemplo, o sea, que fue una oferta que de hecho fue muy bien acogida por mucha gente, ¿no? Es decir, o sea, me están dando a mí, ¿no? Que estoy como en la parte baja, en esa clase media precarizada de la que estamos intentando, o la que yo intento, digamos, hablar, me están dando una oportunidad para que este centro no sea tan gueto, ¿no? Pero me da la sensación de que es como una especie de trampa, ¿no? Porque ahora mismo ya el PAI está en toda la primaria
Y en la secundaria, claramente, el PAI, que por cierto, ningún sindicato me parece que habla de esto, ¿no? Se utiliza como un mecanismo precisamente segregador, ¿no? O sea, de escalar. En el caso de mi centro es que se ve súper claro. Castellano, PAI y British generan como 3 jerarquías muy claras. En otros centros igual, que solo hay castellano y PAI o modelo D y PAI, pero es que me da igual. Te puedo poner otro ejemplo perfectamente válido y nos olvidamos del euskera, del inglés y del castellano. El alemán en el Plaza de la Cruz en secundaria. Tú no tienes que meter a tu hijo en ninguna cosa especial. Eliges modelo D como segundo, perdón, eliges alemán como segundo idioma en el Plaza de la Cruz o en otro instituto y ya tienes garantizado que ese chaval o esa chavala va a ir desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato en una clase aparte en la que no se va a mezclar con nadie más que con los que han elegido alemán como segundo idioma, ¿no? Pues hombre, no sé si es el tipo de educación que yo quiero promover o lo que me parece que genera más o que reduce la segregación. Yo creo que el país contribuye a que haya más segregación, ¿no? Aunque entiendo lo que dices, pero que creo, mi opinión es que contribuye, ¿no? Claro, de uno que esté en alemán, claro. Víctor Pradera en la avenida Zaragoza, que era eso, o sea, iba para gueto puro. Y pusieron ahí el PAL. O sea, quiero decir que también hay una utilización un poco, no sé si decir cicatera o perversa o como, pero por poner elementos sobre la mesa, vienen de ese centro. No lo pusieron en cualquier sitio, lo pusieron ahí, que iba para gueto o tenía todos los boletos de serlo. No, sobre eso es que es un ejemplo muy claro de que es una segregación que no tendría por qué hacerse, o sea, porque es solo una asignatura y se puede desdoblar en optativas perfectamente. Y en el caso del PAI incluso también son varias asignaturas en inglés, o sea, no tienen por qué estar en grupos separados. En esas asignaturas sí, pero no necesariamente todo el agrupamiento. Y sin embargo veo la tendencia que muchas veces se aprovecha eso como excusa y bueno, y así nos aseguramos que va a haber este grupo de élite con la excusa de la optativa. Y eso es lo que a mí me preocupa. Sí, no, un poco por matizar lo del PAI, que yo no estaba defendiendo el PAI ni nada por el estilo, ¿eh? O sea, no, para nada. O sea, yo lo que intentaba decir es que cuando planteas un horizonte de reivindicación política un poco diferente a lo que hay, tienes que jugar con dos extremos, ¿no? Uno es decir, vale, que se acabe la concertada, que solo haya educación pública y que además no exista el modelo de elección para los padres y que te toque por donde vives y no sé qué, que bueno, ahí tendríamos también nuestros problemas de zonas de renta muy baja y que te toque, pero bien, vale, habría que hacer los distritos y las segregaciones bien, pero desde esas reivindicaciones máximas, digamos, esa manera de plantear la cosa de cómo sería un modelo ideal, hasta las decisiones concretas que se tienen que tomar día a día y que las toma el profesorado, las toma tal, ahí hay como un terreno un poco resbaladizo, ¿no? Y yo lo que intentaba decir es que en ese terreno resbaladizo, pues, por ejemplo, lo que dice Dronda aquí el compañero es muy significativo. Hay institutos en los cuales la línea de PAI va segregada en la clase A o en la clase B y hay institutos en los que A, B, C, D tienen PAI, ¿no? Y simplemente cuando se separan es cuando se juntan los de inglés y tal, no sé qué. La segregación es menor, ¿no? Esas pequeñas decisiones, que aquí no estamos para esos parches y esas pequeñas decisiones, de acuerdo, vale. Pero también la opción de ir en contra de la elección de los padres, que a mí me parece el melón, ese es el gran melón, habrá que darle algún tipo de significado, más allá de criticar las miserias con las que se ven enfrentadas día a día los equipos directivos, el profesorado, etcétera, ¿no? Y va por ahí, no para defender el país, por supuesto. Dios me libre. Yo entiendo que todo este debate entre diferentes modelos yo lo entiendo como estrategias a la desesperada de la pública por intentar sobrevivir en un sistema extremadamente competitivo y donde tenemos niveles obscenos de privatización. Si nos vamos a los famosos informes PISA, pues los países que siempre están en la cúspide
que son estos países escandinavos y Finlandia en concreto, pues la concertada no existe y la privada pues prácticamente tampoco, o está por debajo del 1%. Entonces es que ahí está la clave. Luego, no sé si en Finlandia pues tengan alguna escuela donde estudian, no sé, butanés o suajili, ¿no? Bueno, pues vale, pues pero para mí la clave de todo esto es que tenemos unas escuelas públicas con cada vez menos recursos, que tenemos unas ratios de alumnado, pues que son las que son, y bueno, pues ¿qué pasaría si en lugar de 28 o 30 tuviéramos 12 alumnos o 15? ¿O qué pasaría si en lugar de un profe, pues tenemos igual, no sé, un profe auxiliar, o trabajamos 2 en la clase, y todo eso es pasta. Todo eso es pasta. Y yo un poco lancé el guante antes y no se ha recogido, pero es que a mí me parece que está en la clave. Un poco aquí de todo, porque es que tenemos un hachazo al sistema público que es parecido al de la sanidad, pero bueno, con otras estrategias, y donde hay bueno, pues un avance de la privatización cada vez más descarado y más abusivo, y la pública pues intenta defender pues bueno, pues de la manera que puede, con estrategias a veces chapuceras, y que así van saliendo. Pero es que al final, pues es claro, cuando trabajamos con unos recursos cada vez más precarios, pues las cosas salen como salen. Bueno, yo tengo que decir que soy profesora del modelo D y de francés, o sea, doble segregación tengo. Pero en mi centro, en los centros donde he estado, se segregaba por A, B y C, dentro del mismo modelo D, pero para recibir ayudas. Es decir, se ponía en un grupo a gente que necesitaba más ayuda, por el simple hecho de luego las horas de PTs o de ayudas concentrarlas ahí porque se podían aprovechar mejor. Eso está relacionado con lo que acabas de decir, con los recursos. Si no hay dinero, pues es más difícil hacer eso en diferentes aulas. Nada más. Hablando de los idiomas y tal, que evidentemente en cada sitio es diferente, o sea, es la pobreza, con claridad. O sea, es así de claro. Entonces, da igual, porque si estás en Mendillorri, que es modelo D y modelo G, o sea, y Mendillorri es un barrio de clase media, votante de Podemos y de la izquierda Berchale, donde las madres y los padres son, como han mencionado aquí los compañeros, ¿no? Pues gente que es enfermera, profe, ¿no? Tendera, bueno, un poco así, revuelta, pero, ¿no? Padres más o menos bien preparados, formados de izquierdas y tal. La gente del modelo D, o sea, va súper bien vestida, tal cual, y la gente de castellano que viven en Sarriguren no paran, los comentarios son permanentes, ¿no? De las mochilas altus, de las zapatillas que llevan los otros, de no sé qué, de no sé cuántos. Hay una diferencia clarísima de pobreza, clarísima, y los profesores que hay son más o menos al pelo, o sea, que es Mendillorri. Si te vas a Tarrabia, el modelo D y el modelo castellano ya ten con ten, ¿no? Los padres y madres ya trabajan en cosas similares, ¿no? A Tarrabia ya es más padres y madres más pobres o con menos salarios más bajos que en Mendillorri, o sea, eso depende, ¿no? O Berriozar, o sea, va cambiando, ¿no? Pero, o sea, la diferencia, yo, vamos, de todos los institutos que he visto, y he estado en varios, y este año estoy en Tudela y ya es el acabose, o sea, es una cosa, pero sobrada del puto racismo que hay en ese instituto por parte del profesorado y el clasismo, o sea, es escandaloso. Y es con los pobres. Es así, ¿no? Si son migrantes, porque son migrantes, pero si son blancos, también es porque son pobres. Entonces, hostia, esto... Bueno, no sé cómo lo veis el resto, pero, o sea, yo es que tengo unas clases que son, vamos, súper pobrecicas. Muy pobrecicos y muy pobrecicas. No con ni más fotos, ni visto ni nada. Pobre puto. No, es que yo voy a volver a lo que ha dicho el ponente. Es que el problema de base es un problema económico.
estamos en una sociedad con unos niveles X y el sistema educativo reproduce el sistema económico. Punto. Estamos donde estamos porque estamos en este sistema. Si queremos cambiar el sistema económico, el sistema educativo, hay que cambiar el sistema económico. Porque si no, va a seguir reproduciéndolo. Es tan simple como eso. Y el clasismo está por todas partes. Y es casi más grave que otro. Yo también lo digo en mi centro, aquí en Pamplona. Yo quería aprovechar el foro en el que nos hemos juntado muchos docentes, que no suele pasar muy a menudo, o por lo menos yo no lo digo así, para, vamos a decir, hablar de este tipo de temas, ¿no? Porque igual sí nos juntamos en el claustro para hablar de otras cuestiones que nos atañan, pero no tan abiertamente desde una perspectiva política. Y antes, por ahí se ha dicho, ¿no? Cuando Thatcher y Reagan decidieron que llegaran a nuestros corazones, ¿no? La idea está del capitalismo, reproducía la clase, etcétera, etcétera, pero el neoliberalismo nos ha querido convencer a nosotros mismos ya de que eso es lo que queremos. Y entonces, aprovecho este último comentario, si más allá de las estructuras segregadoras que existen, y todos somos conscientes de que existen, hasta qué punto cada vez existe una mayor aceptación dentro de un mismo aula de que unos van a hacer A, otros van a hacer B, y las consecuencias que eso tiene más allá de un modelo económico en el que ya no me identifico con nosotros, o sea, igual camino al individualismo, ¿sabes? Sino me identifico ya con que cada cual aquí que le limpie su culo, que salve su culo, perdón, y que vaya adelante con eso, ¿no? Si, igual el último ponente, Jurjo, tiene un libro que habla de personalidades neoliberales, ¿no? Y creo que es una de las claves en las que también hay que interpretar esto, tanto desde el punto de vista docente como desde el punto de vista de socialmente, ¿no? Porque no somos islas, ¿cómo estamos interpretando esto de tener que salvar nuestro papel, nuestra herencia o nuestra clase? Hay un tema que yo creo que es interesante, y esto sí que, bueno, cuando yo estuve aquí en los institutos, pero cuando estás con compañeros en distintos lados, hay un problema, ¿no?, en el activismo en la educación, por decirlo así, en el sindicalismo de los profesores, ¿no? O sea, creo que hay una diferencia generacional y sin idealizar nada la generación que protagonizó la expansión de la educación pública, en donde la vocación de servicio y en cierta medida la vocación de construir como el sistema público pues estaba muy presente. También quizá pues con la capacidad también de articular condiciones laborales que yo creo que son mejores que las de ahora, ¿no? Y con el hecho de que en los años pre-LOCSE pues el alumno iba ya bastante seleccionado y se supone que tú ahí reproducías a la parte excelsa de la sociedad. Pero en cualquier caso yo creo que la educación a día de hoy para muchos es una salida laboral y realmente hay muy poca capacidad ahí de estirar. Por otra parte, la capacidad que tiene la administración de generar mecanismos de control del profesorado yo creo que ha aumentado, ¿no? O sea, cosas increíbles que, como yo soy de familia de profesores, que jamás se vieron, y era que hubiese miedo a la inspección de trabajo y cosas de ese tipo, que ahora existe, ¿no? Y una especie como de prurismo burocrático que se cumple a rajatabla. Es muy difícil que con esos mimbres el profesorado tenga una capacidad de convertirse en un agente, ¿no? Es decir, que si de alguna manera se confía en que la educación todavía puede ser un mecanismo no voy a decir de democratización social, pero sí de contratendencia a una sociedad que entra en crisis, pues eso es lo que debería estar en el front office, ¿no? Lo que debería estar más presente, ¿no? Yo creo que hubo un intento ahí con las mareas verdes por la educación pública en su momento, cuando la cosa parecía que se iba al tacho, pero que creo que debería ser una cosa como más presente. En cierta medida, y ahora hablaría como pequeño cooperativista y empresario, porque somos nosotros los que os estamos pagando. Es decir, como que en cierta medida generar alianzas sociales pasa por recuperar pues, una capacidad de convertirse en un actor crítico en el ámbito de la educación, que entiendo que no será el caso de la gente que viene aquí, porque tiene inquietudes, pero que como cuerpo se echa un poco en falta, ¿no? Si lo queréis mirar en términos de la educación universitaria, pues podría poner 40.000 casos de profesorado. El problema no es la infantilización del alumnado, sino del profesorado. Pero bueno, que a veces
yo creo que eso es algo palpable, ¿no? Como que creo que pasa en muchos de los servicios públicos. Una suerte de, a medida que la sociedad entra en una dinámica cada vez más nihilista, podéis llamarla neoliberal o como queráis, pero que es una sociedad en crisis y que pierde capacidad de integrar, pues eso se reproduce también dentro de los cuerpos públicos, con lo cual también su posición social se deteriora, porque eso la gente lo percibe. O sea, hay una necesidad, yo creo que de rearmarse en las batallas culturales en ese terreno. O sea, que si por un lado, y voy a ser un poco brutal, para mí lo peor de la comunidad educativa serían los padres, los segundos serían los profesores. Entonces, habría ahí como una necesidad de recuperar como una crítica interna que no sea moralizante, pero que a la vez active al cuerpo, no en el sentido simplemente de que haga bien su trabajo, que eso es esencial, sino en el sentido de que recupere como que la necesidad de que son valedores y guardianes de un servicio público que tiene una voluntad de igualación. Es el criterio este de lo que hablabais antes del racismo del profesorado, si es que eso es patente, vamos, o sea, es tan patente como que, por ejemplo, una práctica que yo creo que ha cambiado muchísimo es que antiguamente en el profesorado, cuando se hacían las ruedas, ¿no?, cuando se decidía quién se quedaba con los cursos, ¿no?, pues antiguamente los cursos de mayor nivel, pues era el profesorado como más veterano, con más capacidad y más dispuesto, y más vocación y más nivel de exigencia. A día de hoy es al revés, ¿no? Es el último que llega, pues se come lo peor y ya está, y no hay ningún interés de... Vamos, que yo qué sé, el gran conflicto en todos los institutos, que son dos en los que he estado yo, era quién se comía los peores cursos, ¿no? Como yo llegaba al último que tocaba a mí. Entonces, bueno, pues eso es inconcebible, vamos. No sé, es una práctica terrorífica. Pero bueno, simplemente como ejemplo, ¿no? Bueno, ¿os parece si lo cerramos aquí? Con mucho frío, yo por lo menos, la verdad. Perdonad por el frío. Bueno, pues muchas gracias por venir, eskerrik asko etortzeagatik. Tenemos más sesiones en las que vamos a hablar del PAI. Tenemos una concreta solo para explayarnos sobre el PAI, también os lo digo, si ha faltado hoy. y bueno. Yo tengo que acabar con dos notas burocráticas, ya lo siento. Que me he encargado, para que lo sepáis, de la gestión del curso. Cualquier cosa de trámites, de pagos y tal, lo habléis conmigo. La consulta más generalizada en el correo electrónico ha sido acerca de cómo se paga todo esto. Lo repito, ya lo he redactado 200.000 veces, pero lo vuelvo a explicar aquí y pido disculpas porque no lo hemos gestionado así eficazmente. Había un botón de pago en la página del curso para pagar con tarjeta como si fuera un libro, pero eso ha dado muchos problemas porque no es un libro y tiene unas cuestiones aparte que no hemos sabido resolver. Me promete mi compa, el técnico de la web, que en los próximos días va a volver ese botón de pago, un botón rosa en la propia página del curso. Os avisaré por email en cuanto esté. También está la posibilidad de que paguéis en efectivo hoy o en el resto de sesiones del curso. A mí, en librería no, porque va con otro, va en el ordenata de abajo, vamos a mantener separados esos tal. Entonces eso, o por la web o en efectivo, cualquier día me venís y me decís. Más cosas. Bueno, el agradecimiento al éxito que habéis generado del curso. No nos esperábamos 30 y pico matrículas ni de lejos. Y que si os parece bien y no hay ninguna voz en contra o alguna alternativa eficaz, para mensajes pues de eso, generalizados, como se activa el botón de pago, voy a poner en marcha una lista de correo con todas vuestras direcciones, de forma que no veáis las direcciones de las demás y tal, pero bueno, que habrá una lista de correo del curso que, si os parece bien, también será interoperable, en el sentido de que podáis escribir mensajes que lleguen al resto del curso. Si no, hago solo un canal y ya está, que solo pueda escribir yo, pero me parece más propio de un curso, digamos, de participación horizontal, que haya una lista de correo que cualquiera pueda escribir, que mantenga las direcciones más o menos privadas, que solo se vea la de quien escribe y ya está. ¿Os parece bien así? Si queremos luego algo más, un tipo grupo de Telegram, también se puede activar, o lo que queráis, pero eso lo vamos viendo con las sesiones. Lo he dicho, mila esker eta hurrengo asteen arte.
La silla, sí. No sé. Bueno,